Ah, Buenas noches. Es para mí un placer contar con su presencia y el que me permitan exponer ante ustedes este protocolo de investigación, cuyo tema es el lenguaje oral como coadyuvante en la educación preescolar. Antes que nada, permítame presentar a mis distinguidos invitados. Ella es la licenciada María Salazar Zúñiga, bienvenida. La licenciada Carla Patricia Ruiz Ortiz, bienvenida. Y finalmente al profesor Abraham Salazar Zúñiga, bienvenido. Agradezco Gracias. tu presencia esta noche. Pues bueno, demos inicio a la presentación. Desde la antigüedad, el lenguaje se ha configurado como una de las grandes incógnitas de la humanidad. Muchos de los más connotados pensadores, filósofos, lingüistas y científicos se han empeñado en esclarecer cuál es el origen de él. Em, ¿Cómo surgió la primera palabra? ¿Qué fue lo que motivó que algunos eruditos se dieron a la tarea de investigar? ¿Qué motivó al ser humano a hablar? ¿La necesidad, el frío, el calor, el hambre? ¿Qué? Bueno, pues antes que nada, muchos importantes filósofos como Aristóteles, Epicuro, Noam Chomsky, Steven Pinker, Paul Bloom, entre otros muy importantes, empezaron bueno, inició Aristóteles con ciertos mitos acerca de cómo se gesta el lenguaje. Al pasar de los años avanza y después es retomado en los años 70 por Erin Lemberg, que hace sus primeras, digamos, investigaciones acerca de él. Entonces, no obstante, la importancia de este lenguaje oral va más allá de una simple incógnita. Por muchos siglos, este fue el único medio para perdón, para comunicar el conocimiento, porque no olvidemos que en la Edad Media teníamos a los juglares, a los trovadores, unos eran artistas, otros eran poetas, y su principal función era, digamos que compartir, transmitir la cultura, ya sea popular o cortesana, el amor cortés y el entretenimiento. A partir de ahí surge con la entrada de la imprenta, perdón, corrijo, surgen los primeros libros y entonces ya tenemos un soporte escrito, ya no es únicamente oral. Pues bien, ¿en qué se relaciona esto con la importancia del lenguaje oral en niños en etapa preescolar, que es nuestro tema principal y que nos atañe en este momento? Entonces, dice, el lenguaje oral como coadyuvante de la educación es muy importante. La importancia del lenguaje durante su desarrollo, durante el desarrollo del niño a partir de sus etapas iniciales, comienza con el nacimiento, desde el nacimiento. Empieza con pequeños balbuceos, con el llanto que quiere expresar una necesidad, quiere expresar hambre, frío, dolor, soledad. Entonces, ¿qué es lo que hace? Su forma de comunicarse es a partir del llanto, de los balbuceos. Conforme va creciendo, este niño irá tomando los ejemplos que tiene de sus padres, de su contexto de vecinos. Posteriormente, al acudir a la escuela, el niño tratará de imitar, de aprender de lo que escucha. Entonces, para comenzar, iniciaremos con preguntarnos qué se entiende por el lenguaje oral. Es un método de comunicación que emplean los seres humanos para transmitir ideas, necesidades, abarcando habilidades cognitivas, comunicativas y sociales, y se fundamenta en la semántica, fonología, sintaxis y pragmática. El problema eh, em, el cual abordamos en cuanto al sujeto de investigación es el colegio preescolar Rosaura Zapata, que se encuentra en el Estado de México, para ser exactos, en Tlalnepantla de Vaz.
Es un colegio público que tiene una población estudiantil de 114 niños y sus docentes son 5. Como podrán ver, su población es muy pequeña, es un colegio público y nos dimos a la tarea, bueno, me di a la tarea de tratar de investigar porque muchos chicos o muchos niños en edad preescolar, como ustedes pueden ver en la gráfica que se les muestra, muchos de ellos no acuden al colegio, por decirlo. En México, el 43% de los niños en etapa preescolar solamente acuden en este rango. Es decir, el resto, ¿qué hace? ¿Por qué no acuden? ¿Por qué? Porque las familias o los padres de familia consideran que no es necesario. Resulta un poco irónico, puesto que la educación es un derecho constitucional y hasta hace poco se decía que era obligatoria. Pero al parecer, algunos sectores, algunos padres, algunos tutores consideran que esto no es fundamental, que no es necesario para, digamos, para adquirir nuevos conocimientos y posteriormente pasar a su nivel, que es la primaria o la etapa básica en México. Es fundamental porque desde su nacimiento el lenguaje configura el vehículo del pensamiento. ¿Cómo un niño se puede comunicar si no es a través del lenguaje? Posiblemente existan otro tipo de trastornos o quizás algunos problemas de comunicación que pueden ser tratados con diferentes metodologías. Pero ¿cómo es que los docentes pueden saber que esos niños, por ejemplo, con una dislexia, con un problema de lectoescritura, lo tiene? Si no es que considerando que es un niño que está atrasado y que incluso lo tachan de flojo. Entonces, ¿cuál es la forma? Si no tienen una metodología adecuada, es imposible que ellos puedan ratificar esto. Entonces, la justificación de esta investigación radica en la necesidad de exponer el lenguaje oral como un apoyo educacional infantil, teniendo en cuenta que hay elementos que se configuran como el entorno social, el desarrollo cognitivo, las estrategias pedagógicas. Ajá, entonces es por tal motivo que, bueno, mi motivo personal es por qué no los colegios públicos pueden gozar de las mismas metodologías que los colegios particulares. Bueno, la situación es que, pues, todo digamos, los recursos económicos que se destinan a un colegio público no son los mismos que se destinan a un colegio particular, todos lo sabemos. Sin ir más lejos, este colegio cuenta con nuestra escuela segura. Digamos que es un movimiento en el cual ellos, en apoyo de los papás y de algunas instancias del gobierno, modificaron algunas partes del colegio, es decir, pusieron vallas, seguridad, em, pintaron, hicieron más propenso el sitio en aulas para los pequeños. Sin embargo, los métodos para enseñanza del lenguaje resultan a veces un poco no tan fiables. ¿Cómo podemos saber que estos profesores tienen la capacidad o tienen el profesionalismo adecuado, los conocimientos para llevar a cabo estas metodologías? Es por ello que el objetivo de esta investigación es identificar las prácticas, los instrumentos y los métodos empleados por el profesorado del Colegio Rosaura Zapata para la formación de un lenguaje oral en niños de preescolar. Como lo pueden ustedes apreciar en la diapositiva, los objetivos específicos son verificar si las estrategias para el desarrollo del lenguaje de los niños a nivel preescolar son adecuadas, evaluar el número de docentes que cuentan con licenciaturas en educación preescolar, pedagógica o psicopedagogía, conocer la problemática que encaran los profesores al instruir el lenguaje oral a los preescolares, proponer sugerencias para enriquecer la praxis y el magisterio del lenguaje oral para la educación preescolar mediante la averiguación, innovación de investigaciones e identificar escolares con trastornos de aprendizaje para canalizarlos con expertos en psicopedagogía. No digo que ellos puedan tratarlos porque es evidente que no, para eso existen los expertos, pero si pudiéramos identificar, si pudiéramos saber qué
qué niños tienen ciertos problemas de aprendizaje, sería más fácil que ellos pudieran tener una motivación, una mejor captación del conocimiento. Es por ello que la metodología es muy importante. Por consiguiente, la hipótesis que se genera de esto se propone que el avance del lenguaje hablado de los niños en edad preescolar está vinculado a la adecuada asimilación del conocimiento y que la implicación activa de los padres en este proceso contribuye al desarrollo de habilidades lingüísticas. Asimismo, se indica que la falta de formación del personal docente tiene un efecto adverso en el desarrollo del lenguaje oral de niños. ¿Qué quiero decir con esto? Ustedes saben que en la actualidad hay muchas nuevas tendencias como el lenguaje inclusivo, las nuevas formas de comunicación. Creo que, y ustedes no me dejarán mentir, la forma en que se maneja el lenguaje en casa y también en centros educativos no es la idónea. ¿Por qué lo digo? Porque creo que una palabra dice mucho. Creo que una palabra mal definida puede hacer que un niño entienda mal el origen de una palabra. Es por consiguiente que pongo tanto énfasis en que el lenguaje es importante. Las palabras son importantes y pueden decir mucho. Los papás, al utilizar una palabra errónea, saben que los niños en automático lo repetirán en los colegios y en los colegios es donde se gestan problemas de conducta, de comunicación. De hecho, si lo analizamos bien, y creo que esto es para una investigación, que será otro tipo de investigación, creo que los principales o los problemas a nivel mundial, las principales guerras y conflictos bélicos se dan a partir de una mala comunicación, de no entender el origen de las palabras. Entonces, si hiciéramos énfasis en eso, creo que tendríamos menos conflictos y los seres humanos entenderíamos mejor lo que estamos queriendo decir, es comunicarse, no nos estamos comunicando, no de la forma adecuada. Entonces, las preguntas de mi investigación surgen a partir de la problemática. Por ejemplo, ¿cuál es la metodología empleada por los docentes del colegio Rosaura Zapata? ¿Cuál es el impacto de estos métodos de enseñanza en los estudiantes? ¿Cómo influye el apoyo de los padres en el desarrollo del lenguaje oral en los niños? ¿Cuál es la repercusión de emplear personal docente no capacitado en la enseñanza de los niños de preescolar? ¿Y cómo se identifican los infantes con trastornos de aprendizaje? Entonces, aquí es algunas de las variables que nos dicen con respecto a las hipótesis, es la manifestación y apoyo del lenguaje oral en el ámbito familiar, así como en el social. Quiere decir que el apoyo tanto educativo por parte de docentes como de padres de familia y vecinos tiene mucho que ver para que todas estas hipótesis, todos estos problemas puedan ser resueltos, para que podamos tener un poco de luz con respecto a cuál es la problemática que se está manejando en este colegio. Bueno, podemos ahora que mi marco referencial nos habla de los orígenes, como ya les había mencionado, de Aristóteles hasta Epicuro, desde de la Ilustración durante el siglo XVIII, es cuando comenzaron a cuestionar las ideas ya preconcebidas sobre el estudio de la lengua y entonces el colegio francés decidió que ya no se iban a hacer investigaciones. Todo esto dura casi un siglo hasta la provisión hasta el siglo XIX con el surgimiento de la lingüística moderna. Es ahí donde empiezan a estudiar los lexemas, la semántica, todo lo que atañe al lenguaje hasta la renovación en el siglo XX. Comienza con los años 70, pero su boom comienza en los 90 con Pinker y Lennemer. Entonces es ahí donde se da el repunte nuevamente del estudio del lenguaje. A continuación les muestro el marco contextual de la investigación, dónde está ubicado el marco contextual de la investigación. Estamos en el Colegio Rosaura Zapata. Dice que opera en el ámbito público urbano y presenta una inconsistencia en la temporalidad en que inició, en que fue fundada. Unos admiten que fue en 1933 y otros en 1966. En la actualidad aún continúa funcionando, sin embargo, presenta algunos problemas con respecto a la metodología
de enseñanza y desarrollo del lenguaje oral. En nuestro marco teórico nos apunta a varias teorías como lo pueden ver, Vygotsky, Skinner, Lisbeth Ovega, que es una licenciada en psicología empleada por el LASEP y que nos muestra cuál es la importancia y las dimensiones estructurales del lenguaje. Entonces, son teorías que se abordaron y que pueden servirnos en el estudio de esta investigación. El marco metodológico dice, analiza cómo ha evolucionado el lenguaje oral en el aprendizaje, enfocándose en las metodologías y herramientas utilizadas por los educadores del Colegio Rosaura Zapata. Se emplea un enfoque etnográfico para comprender los sistemas sociales, docentes, para estudiantes y padres y evaluar sus conocimientos y prácticas. Yo les preguntaría, ¿por qué no hay un profesor que sea o un de nivel preescolar que sea hombre? ¿Por qué? ¿Por qué no se ha dado? ¿Por qué tenemos más énfasis en dárselo a las mujeres y vivimos en una época en que hablamos de una igualdad? Eso es importante y creo que tiene mucho que ver con el que hasta entonces, en la actualidad, todavía gozamos de algunas prohibiciones y de algunas discriminaciones, no nada más hacia las mujeres. Ok, dice los alcances de la investigación. Dice el documento detalla una investigación centrada en el papel del lenguaje oral en niños de preescolar, específicamente en el Colegio Público Rosaura Zapata. Busca recabar información sobre la relevancia del lenguaje oral en el desarrollo de la lectoescritura en niños de 3 a 5 años, analizando el entorno educativo y familiar, así como las metodologías docentes y estrategias empleadas. ¿Cuáles son nuestras limitaciones? Bueno, pues muchas de las limitaciones pueden ser la falta de formación de los docentes. Otra es que los padres de familia no tengan no se muestren cooperativos a la hora de responder cuáles son las metodologías o qué hacen ellos para coadyuvar el lenguaje oral, para estimular el lenguaje en el niño, que principalmente son algunas de las limitaciones, así como quizás un poco el índice delictivo. Pero ¿qué tiene que ver el índice delictivo? Se preguntarán. Pues creo que el problema es que en cuanto la delincuencia aumente, muchos padres de familia se niegan a llevar a sus hijos a la escuela. ¿Qué se traduce con esto? Si de por sí todos sabemos o las gráficas y los estudios por parte del INEGI, entre otras instituciones, mencionan que los padres de familia se encuentran muy renuentes a darle la importancia a preescolar. Si sumamos el índice delictivo y la falta de apoyos económicos y de herramientas tecnológicas de la que gozan algunos colegios públicos, entonces, pues imagínense si no tendremos algunas limitaciones para establecer este protocolo de estudio. Ajá, entonces, en conclusión. La importancia del lenguaje oral se fundamenta en el desarrollo de habilidades comunicativas en la educación preescolar, influyendo en el aprendizaje y la sociabilización. Implementar estrategias efectivas en el aula permite un mejor desarrollo de las habilidades lingüísticas y comunicativas de los niños. El apoyo de educadores y cuidadores es crucial para crear para crear un ambiente que fomente el desarrollo del lenguaje en niños. Entonces, creo que finalmente es mi exposición a grandes rasgos. Si ustedes necesitan o desean hacer algunas preguntas, estoy a sus órdenes. Hola, buenas noches, Buenas noches. Violeta. Bueno, creo que en realidad ya bueno, antes que nada te agradezco la invitación y una de mis dudas ¿qué tipo de beneficios crees que tenga el incentivar el lenguaje oral en la etapa preescolar? Y a su vez me gustaría saber, ¿crees que en realidad tengas un gran impacto con la contribución de esta investigación? Ok, ¿cuáles son me puedes repetir la primera? Ajá, o bueno, ¿qué tipo de beneficios crees que tenga incentivar el lenguaje oral en la etapa preescolar?
Ah, es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque en definitiva, para que un niño pueda comunicar lo que siente, pueda adquirir primero la oportunidad de expresarse, hay que ayudarlo un poco. Entonces, el incentivar el lenguaje oral en el niño nos ayuda a que el conocimiento posterior sea más fácil, por decirlo así. Si nosotros comenzamos o llevamos a un pequeño que no haya desarrollado o no haya apoyo por parte tanto del educador como de un padre de familia para desarrollar su lenguaje, entonces por consiguiente no va a ser posible que tenga una sociabilización con el resto de los niños. Y sabemos que en la actualidad hay muchas situaciones de bullying, de problemas que incluso pueden llevar al niño a tener una carrera o una vida deficiente. Podría ser exagerado posiblemente, pero ustedes saben que no. Es como le menciono, creo que muchos de los grandes conflictos ha sido por falta de comunicación, por la falta de conocimiento del lenguaje, de las palabras, de su conocimiento. Entonces creo que sí es muy importante que los niños desarrollen esta habilidad con que los seres humanos tenemos y quizás posiblemente haya muchos que no tengan la habilidad, pero hay una forma de comunicarse y es a través del lenguaje de signos, que es otro tipo de lenguaje y que también nos ayuda a que este tipo de niños que tienen problemas, pues entonces puedan comunicarse. En cuanto a tu segunda pregunta, posiblemente no sea algo que vaya a mover grandes masas, pero sí creo que es muy importante que todos pongamos un poco de nuestro aporte, bueno, que aportemos a nuevas líneas de investigación, a que quizás alguien que lea, y no es la primera investigación, hay muchas investigaciones que se han hecho en cuanto al lenguaje oral, pero que apunten no nada más a un colegio particular, sino a un colegio público. ¿Por qué es importante? Porque vemos que los beneficios y digamos que los conocimientos que tienen muchos de estos colegios públicos no es lo mismo que un colegio particular. Debería ser, y creo que es un poco injusto, porque quizás, como mencionaba en un inicio, podría ser que ellos tengan más recursos económicos, pero si el gobierno se preocupara más por incentivar la seguridad y el conocimiento, creo que dejaríamos a un lado muchos de los problemas de los que gozamos ahorita en la actualidad en sociedad. Entonces espero que haya contestado eso tus preguntas y haya sido satisfactoria. Y muchas gracias, creo que sí, sí, tienes razón. ¿Alguien Gracias más? por... Muchas gracias a ti. Sí, yo, Buenas noches. buenas noches. Quisiera saber si en algún momento se dio la oportunidad de que se investigara si los alumnos del preescolar cursaron antes de entrar ahí maternal. Yo sé que hay veces que no lo ven como necesario, pero yo creo que es importante que los pequeños lo cursen porque les ayuda a socializar, a que aprendan Eso, más cosas antes de, pues, de entrar a un nivel importante que es el preescolar, porque ese nivel es el que los ayuda pues a llevar más herramientas para la primaria. exacto. Pero hay, pues, no generalizo, pero sí hay alguna población que no lo cree necesario. ¿Tú crees Sí. que sí es necesario para que su lenguaje se desarrolle más? Digamos, el coadyuvar las metodologías para lenguaje oral. Sí, Sí, es muy importante, es como mencionaba antes. A veces pensamos que como son pequeños, ay, bueno, no pasa nada, o sea, lo irá aprendiendo, pero todos sabemos que los pequeños aprenden de los padres, pero no nada más de los padres, la segunda casa es el colegio. Si no preparamos a los chicos para una vida en sociedad, para poder defenderse, ¿y cómo se defiende alguien? A partir de conocimientos. El conocimiento no nada más es poder, es la capacidad de poder adquirir otros conocimientos. Como mencioné, es el vehículo del pensamiento, es todo aquello que nos va digamos que nos va a perfilar para un adulto que sea capaz de comunicarse de forma efectiva, de que en un futuro, en un trabajo, él pueda comunicarse, pueda gestionar sus sentimientos, pueda compartir sus conocimientos también, pero si no los desarrollamos
creo que, licenciada, usted puede saber que la situación puede llegar a desembocar en un problema que no les permita establecer una buena comunicación, incluso crear niños introvertidos y con el tiempo quizás niños que puedan delinquir. Posiblemente muchos piensen que sea exagerado, pero creo que no. Tan lejos como rememorar a Hitler. Hitler era una persona que era un gran orador, movía masas. Pero si ustedes pueden leer su libro en el cual dice digamos, donde es su diario, en este momento no recuerdo cuál es su título, él habla de un patriotismo, pero es un patriotismo mal entendido. ¿Qué es lo que quiere decir? Que muchos de esos conocimientos de una palabra no fueron bien desarrollados, por consiguiente su mente creó imágenes que eran equivocadas. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que hace? Con el tiempo cree que lo que él piensa es lo correcto y decide que exterminar a un conjunto de pobladores es lo mejor, por la falta de un conocimiento, de una correcta comunicación. Entonces, sí creo que es muy importante desarrollar herramientas metodológicas que ayuden a incentivar el desarrollo del niño. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, yo tengo otra pregunta. Me gustaría saber si cuál crees que sería tu aporte para la Escuela Rosario Zapata en esta investigación. Obviamente sé que es una situación de una escuela que pues está lejos de que los profesores estén súper bien preparados, ¿no? Pero ¿qué crees que puedas ayudar en especialmente en esta escuela que, como todos sabemos, es un poco delictiva, mucha gente un poco terca, entonces eso es un colegio bastante difícil. ¿Qué tipo de aportación crees que podrías darle a exactamente esta escuela? Y creo que saber por qué la... Muchas gracias por tu pregunta. Es muy importante definir esto. El Colegio Rosaura Zapata tiene mucho tiempo, como se los mencioné anteriormente, data de 1933, entre 1933 y 1965. Es un colegio que ha perdurado por algo, quizás han tenido buenos directivos, pero ¿cuál es el problema en la actualidad? En la actualidad es que no cuentan con herramientas tecnológicas. No quiero decir que la falta de internet o la falta de, no sé, de computadoras pueda ser mejor, no, porque para eso tenemos libros. El problema es que no se le da énfasis al hecho de que no hay profesores, o bueno, eso parece ser que tengan una certificación. ¿Qué quiere decir? Que a veces, y lo sabemos cómo se mueve en el contexto de gobierno, el que digas, bueno, voy a contratar al hijo de fulanito de tal y esa persona resulta que no tiene ni la certificación y no tiene una licenciatura que vaya acorde con lo que se necesita para que un niño desarrolle sus habilidades. Entonces, el hacer una investigación de esta índole, quizá no es que vayan el día de mañana a contratar una serie de psicopedagogos, pero creo que sí es importante que las herramientas se den y se y haya una incentivación para que los profesores mejoren y se den a la tarea de actualizarse. Y por consiguiente, que una investigación de tal rango podría ser que coadyuve o influya a que otros quieran mejorar digamos, la enseñanza en el colegio. Creo que eso quizás no sea tanto, pero posiblemente otros puedan hacer algo por ello. Ok, Muchas gracias. gracias. Entonces, si no hay más preguntas, agradezco su intervención. Espero que Yo tengo una, Violeta. Sí, dígame. Si tú tuvieras los medios para hacerlo, digamos algún cargo en la SEP o algo así, ¿tú cómo concientizarías al porcentaje restante de padres que comentas que no muestran interés en esta problemática acerca de la importancia que tiene el lenguaje oral en sus hijos? Muchas gracias por su pregunta. Ok, bueno, creo que si yo tuviera los medios para hacerlo, creo que haría campañas de difusión para que todos los padres de familia encontraran o encontraran la información necesaria para saber qué tan importante es el desarrollo de este lenguaje.
Pero también creo que muchos de los padres, aparte de que no cuentan con el tiempo, también creo que haría, bueno, trataría de que, de homologar alguna ley en la que todos los padres de familia tuvieran que llevar a los niños a preescolar o antes de ser papás. Creo que eso no ya se sale de rango, pero sí incentivaría el hecho de que hicieran análisis psicológicos para saber si realmente están capacitados. A veces el problema es que muchos de ellos piensan que tener niños es como, ah, bueno, ya lo tuve y me hace más feliz y me hace mejor persona. No, creo que hay que hacerles de su conocimiento que hay muchas maneras de ayudar a los pequeños, de que todo esto del lenguaje oral es importante y de que no nada más se base en hacer una reforma a los libros de texto, o sea, sino que también haya una cooperación de padres de familia para saber si están de acuerdo con respecto a cómo se está manejando, a que haya expertos en pedagogía, psicólogos que les muestren que lo correcto es que los niños se desarrollen y que por consiguiente su apoyo es importantísimo y no todo lo hacemos, se deja a los educadores. Muy bien, muchas gracias. Pues Muchas gracias. gracias a ustedes, gracias, les agradezco su presencia y espero que haya sido de su agrado y que haya quedado, no haya quedado ninguna duda. Muchas Ninguna. gracias por Muchas su gracias. cooperación al estrés. Buenas noches. Así por la Gracias. Buenas invitación. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias.